Fernando Buenabad es licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía por la Universidad Abierta, así como director de cine, egresado de la New York University. Es autor de numerosos textos sobre la crítica de la cultura, estética y semiótica. Algunos de sus libros más importantes son Guerra Simbólica, Semiótica para la Emancipación y Filosofía de la Comunicación. Es miembro del Consejo Consultivo de Telesur, de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, así como de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, asociación que además le ha reconocido con el Premio Internacional de Periodismo. Actualmente dirige el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, así como el Centro para la Información y la Comunicación Sean McBride de la misma universidad. Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo en los Diálogos por la Democracia. Aquí en TV UNAM tenemos un invitado muy especial que nos acompaña a la distancia. Ya escucharon su biografía, él es Fernando Buenabad, que estás ahorita en Buenos Aires, ¿correcto, Fernando? En la ciudad de Buenos Aires, sí, en Argentina. Desde aquí, una mañana fría, te mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los amigos y la audiencia de este programa. Es un gusto tenerte, Fernando, pues eres mexicano, nada más que te tenemos ahí prestado al Cono Sur, pero qué bueno que podemos tener este diálogo de la Ciudad de México, Buenos Aires, porque son tiempos pues, de unidad latinoamericana, de construcción de nuevas soberanías y hegemonías, y tú eres pues uno de los grandes pensadores críticos sobre este tema de la comunicación, de la ideología, del pensamiento crítico. Y desde la UNAM pues tenemos también esta vocación. Cuéntame, estimado Fernando, ¿cuáles son los retos más importantes en materia de comunicación política, cultural? ¿Cómo darle la vuelta a este control de las mentes ejercidas por las grandes empresas televisivas y ahora también las grandes empresas de las redes de Twitter y Facebook que están reproduciendo el mismo esquema? Pregunta fácil para empezar. En primer lugar, hay que decirnos todos, de manera casi diría autocrítica, que precisamente en el campo de la comunicación es en el que tenemos mayores debilidades en casi todo el continente, ¿no? Y que en tanto de una debilidad política seria, y cuando digo política no me refiero al tamaño chico de la palabra política, sino al sentido amplio de ese concepto, en el que las sociedades deben desarrollar la comunicación porque se trata de un derecho. Y comunicación significa, entre otras muchas cosas, yo prefiero esta acepción, que es la de construir comunidad, ¿no? No solamente la comunicación que alude a instrumentos para la comunicación, sino al sentido amplio de interesarse por lo más importante que le pasa a una comunidad y hacer de eso un sentido común, ¿no? Entonces, las condiciones en las que vivimos hoy en el mundo entero, en esta situación de pandemia, en términos de construir comunidad, nos han dejado también estragos muy serios que agravan un paisaje que es el de la justamente incomunicación. Mira, un fenómeno concreto. En el año 1980, se hizo la UNESCO creó un centro de estudios para los problemas de la comunicación, 1980. Ya veían venir ellos un lío interesantísimo de analizar. Y crearon esta comisión que se dedicó a hacer unas consultas por todo el mundo. Trajeron especialistas, Gabriel García Márquez, entre otros, Marshall McLuhan, por aquellos tiempos un reputadísimo referente en estos temas. Bueno, entre ellos y otros muchos asesores participan de este encuentro para diagnosticar cuáles son los problemas de la comunicación 1980. Y producen un informe que conocemos nosotros como el informe McBride, que en realidad el título es Un solo mundo y voces múltiples. Y ya en el título están advirtiendo este problema que sigue vigente. Es que en un solo mundo, en realidad parece una tendencia a una sola voz dominante, ¿no? Predominante. Y ese es un primer problema crucial de nuestro tiempo. En ese informe advertía McBride y todos los que participaron una tesis que es, a mi entender, de las más importantes. Dice, el proceso de concentración monopólica de los medios de comunicación
es un atentado contra las democracias. Pone en riesgo a las democracias. Y esta creo que es una coordenada dura que permite hoy poner en evidencia la gravedad del problema, sobre todo si le ponemos números. Mira, hacia 1980, en el informe McBride se decía, son más o menos 600 los dueños de los más importantes medios en el mundo. Hoy son 9. Y esta disparada brutal de la concentración monopólica está agudizando el silenciamiento de las inmensas mayorías, está atacando el derecho de la información y de la comunicación de los pueblos a cambio de una cosa que se llama comunicación, que en realidad es un negocio de unos cuantos, ¿no? Ahora, eso es lo que pasa en esa, digamos, macro perspectiva de proceso monopólico. Pero por las bases, por abajo, está pasando un fenómeno distinto, que es la proliferación también de muchas iniciativas, digamos, de comunicación emancipadora, de comunicación crítica, de comunicación que busca una revolución de conciencias, ¿no? Entonces, hoy como nunca se han multiplicado las voces. Hoy son millones y millones de voces en todo el continente y en el mundo que han sabido hacerse con una cuenta en alguna llamada red social o con sus correos electrónicos o con un canal de televisión digital o radio o podcast o toda la gama de las posibilidades que hoy se han multiplicado. Y entonces tenemos un paisaje hoy que es, por un lado, concentración monopólica acelerada y férrea, y luego multiplicación de millones de voces que quieren decir cosas distintas, que quieren sonar a diferente. Pero este archipiélago inmenso de voluntades padece un problema que es el problema de la inconexión entre sí, ¿no? Entonces es un inmenso archipiélago inconexo. De modo que a la pregunta tuya de cómo le hacemos para resolver esto es, uno, creo que hay que poner en la agenda política de todos los frentes sociales, científicos, artísticos, tecnológicos, el problema de la comunicación como un problema de la democracia. Y lo que hay que hacer es pedir que se democraticen no solamente las políticas de comunicación, sino las herramientas para la comunicación. Hay que hacer un proceso de democratización exhaustivo, no solamente para la mayor y amplia distribución de herramientas y de posibilidades y de condiciones para la comunicación, no solamente oportunidades, sino sobre todo condiciones para la comunicación, sino además garantizar que hacia el interior de los propios medios e iniciativas de comunicación se verifique la democracia. Porque viste que ahora está de moda, muchos medios exigen democracia, exigen libertad de expresión que no practican hacia su interior, claro, ¿no? A ver, estás poniendo mucho, te voy a interrumpir, perdón, yo sé que eres un maestro y nos puedes dar una cátedra de horas y lo podemos escuchar, pero quiero interrumpirte para polemizar un poquito. A ver, un tema central es el de la regulación, ¿no? La fuerza de ley. Aquí en México hay un debate fuerte, bueno, más bien no hay un debate sobre el tema. Esto es grave, de hecho, porque desde 2012 se levantó una exigencia justamente de democratizar los medios de comunicación. Fue el reclamo en las calles de los jóvenes y las jóvenes de Yo Soy 132 en el contexto de la campaña de Peña Nieto. Después se hizo una reforma a las leyes de los medios de comunicación y bueno, se crea un nuevo canal Imagen, que en realidad replica la misma modalidad de expresión y de comunicación de las otras dos grandes empresas, Televisa y TV Azteca. Se abrió el mercado a mayor inversión extranjera. Luego está todo este tema de las redes sociales, pero no ha habido hasta la fecha, e incluso el presidente López Obrador ha dicho que no estaría él de acuerdo con una reforma regulatoria para, con la fuerza de la ley, democratizar los medios, pulverizar el mercado, pluralizar el mercado. Lo que dice López Obrador, y algunos, no estoy yo de acuerdo personalmente, es que pues se combate a esta desinformación con más información y más libertad de expresión, ¿no? Que afectarle a estas empresas sería, en cierto sentido, afectar la libertad de expresión. Por lo menos es lo que ellos dicen, ¿no? Los tocas con pétalo de una rosa y gritan, ¿no? Que cuando afectas a sus negocios estás afectando su expresión. ¿Cómo entrarle al tema? O sea, sí tenemos que aprobar leyes fuertes que regulan y pulverizan el mercado, o
podemos simplemente invertir en otras fuentes para ir complementando y diversificando? Pues sí, yo sí soy de los que cree que hay que intervenir con cuerpos legislativos, políticos, jurídicos, pero no que inventen unos preclaros genios en un escritorio. Pues esto tiene que pasar por un consenso social. En Argentina se tuvo antes del macrismo una experiencia muy valiosa que fue la consulta nacional por una ley de medios que tiró de bruces así la vieja ley de la dictadura, ¿no? En materia de comunicación, donde se decía que la mejor ley es la que no existe, ¿no? Entonces, todo lo contrario, creo que hay que hacer un debate abierto en el que se discuta el problema de la comunicación y no solamente por tener medios, porque quizás eso sea una emboscada que a todos nos está costando trabajo superar. Y es que hay que discutir la distribución tecnológica, por ejemplo, la dependencia tecnológica y el acceso a la tecnología libre para todos. Este es un problema serio que no se puede decidir solamente por buena voluntad. Tiene que haber una reglamentación que le permita, por ejemplo, a grupos de docentes que están haciendo investigación para tener tecnologías nuevas en la enseñanza, deberían tener acceso a la tecnología para probar y experimentar y desarrollar nuevos proyectos. Hoy más que nunca hacen falta esas, digamos, nuevas soluciones pedagógico-tecnológicas en el mundo, ¿no? Tanto como hace falta que se despliegue un nuevo universo de artistas y de poetas y de literatos y de cantores, etcétera, que necesitan tecnología para desarrollar proyectos comunicacionales diferentes. De modo que hay que ver la cosa como mucho más amplia, al solo sentido de darle voz a los que manejan la grilla, ¿no? O la política, claro. No confundirlas, ¿no? Pero en todo caso, el debate tendría que incorporar la multiplicidad de las voces para construir esa reglamentación. Yo soy de los que cree que la condición es que el proyecto de democratización sea por sí mismo un hecho democrático, ¿no? Claro. y que permita justamente la multiplicidad de las voces en este sentido. Yo creo entender alguna parte de lo que el presidente López Obrador dice cuando la censura se combate con mayor apertura, pero también es cierto que esa mayor apertura corre el riesgo de convertirse en una especie de liberalismo de mercado, pero en manos de unos cuantos que ya tienen en sus manos los latifundios mediáticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el debate para una sociedad que hoy necesita pronunciarse libremente en torno a su futuro, ¿no? Y el caso argentino, entonces, para ti, tanto el proceso de elaboración como el contenido de esas reformas, sí es un referente importante que podríamos retomar en México o otros países. Ya fue revocado, entiendo, por Macri, igual quedan algunos rezagos por ahí, pero en su momento sí implicó una verdadera democratización. ¿En qué sentido? Comparte, ¿qué es lo que se logró en ese contexto? Mira, déjame completarte la idea porque no solamente la ley de medios en Argentina, porque es solamente una ley de medios audiovisuales. En Ecuador se desarrolló un proyecto más amplio de medios más inclusivo que también propuso otro conjunto interesante de reformas a toda un debate jurídico político también, como también Venezuela hizo todo un proyecto con lo que se llama la ley resorte, ¿no? Pero Bolivia también hizo aportes. Yo digo que hay que estudiar la plataforma de los nuevos ejercicios jurídico-políticos en la región y ver qué de ahí emerge. Hay, por ejemplo, un enunciado que coincide en estos proyectos de ley o en estas legislaciones que dice que hay que dividir el espectro radioeléctrico en tres tantos, ¿no? 33% para medios comunitarios, 33% para el Estado y 33% para los privados, ¿no? Yo sigo pensando que esa equidad de distribución en la práctica es muy poco equitativa porque en realidad no se puede poner en igualdad de condiciones la inmensa mayoría de los medios comunitarios con respecto a cinco o seis dueños de medios privados y menos a los del Estado que todavía están muy parvulariamente desarrollados. Entonces, yo creo que esa redistribución tendría que volver a discutirse, pero no me cabe la menor duda de que como esas leyes incluyen capacitación, redistribución del presupuesto nacional en materia de asistencia para la comunicación comunitaria, porque hay comunidades que simplemente no tienen habla. Por ejemplo, los pueblos originarios del continente no acceden de ninguna manera a ninguna plataforma comunicacional y tienen impedimentos incluso hasta lingüísticos, ¿no? Entonces, eso tiene que atenderse en un debate jurídico-político que les garantice el derecho fundamental a la comunicación, porque estamos hablando de un derecho, ¿no? Un derecho humano fundamental. Entonces, en ese sentido,
el Estado no puede hacerse omiso, ni indiferente, ni ajeno, ni distante, ni resolverlo con una frase. Tiene que, al contrario, construir las posibilidades de una participación democrática y además muy dinámica, porque se requiere tener el don de la ubicuidad y el don de la velocidad para estas leyes y para lo que va a producir como fenómeno comunicacional. En la medida en que se multipliquen las voces, tiene que multiplicarse las audiencias y sobre todo las interlocuciones. Y me parece que fortalecer la democracia es eso, enriquecer las interlocuciones, incluyendo los debates, los acuerdos, los disensos, pero con alguna plataforma donde tengan cabida estos. Y si eso la ley no, o los diputados no se dan por entendidos, o los administradores, los gobernantes no se dan por entendidos, los pueblos sí se dan por entendidos y están trabajando un montón de otras alternativas que hoy están exigiendo eso, formalización colectiva, ¿no? Sí, es fascinante porque aquí en nuestro inicio o primer esfuerzo de la democratización, una transición democrática pues fallida realmente, los teóricos liberales críticos abogaban a favor del derecho a la información pública, ¿no? Un consenso general de que los gobiernos tienen que ser transparentes, meter solicitudes de acceso a información pública, que los ciudadanos pueden tener acceso a esa información. Pero lo que tú estás haciendo es dándole la vuelta o yendo más allá, ¿no? A hablar de un derecho a la comunicación, no solamente que tengamos derecho a tener información sobre el gobierno, sobre las empresas en su caso, sino también, y no solamente a expresar las ideas, porque la libertad de expresión es una cosa, pero si lo que yo expreso aquí en mi casa o con mi familia o aquí en la calle afuera, si no tiene la misma potencia y presencia, pues no estoy comunicando, no estoy teniendo el mismo derecho a la comunicación. Entonces lo que tú estás haciendo diciendo es algo realmente radical, de que cada ciudadano tenga la misma presencia pública para que sus opiniones pesen igual que los demás. Te estoy llevando más lejos. Bueno, mira, me están avisando un corte. Regresamos al corte y me respondes, estimado Fernando. Muchísimas gracias. No se vayan. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso con Fernando Buen Abad, comunicólogo, intelectual, un gran pensador latinoamericanista. Te dejé con una pregunta, una provocación al final del bloque anterior, estimado Fernando. Adelante. Sí, gracias, John. Mira, me quedo con esta pregunta que siempre me da vueltas en la cabeza, porque durante muchos años nos acostumbraron a que entendiéramos, ¿no?, que la lucha de la democracia o de la justicia era garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, ¿no? Pero nos quedaríamos cortos en este tiempo si no pedimos que además de igualdad de oportunidades tengamos igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un derecho que a veces se lo toma muy a la ligera, pero que yo creo que tiene una trascendencia importante, que se llama el derecho a réplica, ¿no? Ese derecho a réplica, si alguna vez cualquier diario, en cualquier lugar, por alguna razón, se le ocurre decir algo de ti que caiga en el terreno de la calumnia, tú automáticamente deberías tener garantizado por un Estado, por unas leyes, por una cultura misma, el derecho a ser escuchado, porque nadie puede ser acusado de otra cosa hasta que no ejerza su legítima defensa, ¿no? Entonces, y tú puedes salir a decir, óigame, y vas a le dices al periódico, quiero mi derecho de réplica, ¿no? Pero el derecho de réplica no siempre está garantizado y no siempre se cumple, y además porque no te dan las condiciones iguales para hacerlo. Y ahí hay un problema jurídico que salta. Alguna vez quizá pronto podamos hablar de la necesidad de crear un puente epistemológico importante y urgente entre el mundo de las leyes y el mundo de la comunicación, porque ahí están surgiendo ya la necesidad de fiscalías especializadas en delitos comunicacionales. Porque hay un problema, John, que me importa mucho, y es que no hay reparación del daño comunicacional. Entonces, todos los días, bueno, ¿qué decir de personas que como el presidente López Obrador o como el presidente Fernández en Argentina, o como Evo, o como Díaz-Canel, o como Nicolás Maduro, etcétera, que diariamente reciben andanadas de canalladas por todos lados con la más absoluta impudicia e impunidad? Entonces, ¿qué derecho tienen en términos reales estos líderes o referentes, o tú o yo o cualquier persona, de decir, oiga, están ustedes mintiendo respecto a mi vida, mi obra, mi pensamiento y mis acciones? Y tengo derecho, como derecho de comunicación y de información, a oponer. Entonces, desde esas escalas específicas
hasta las más amplias, que significa, por ejemplo, decir que un movimiento social es un movimiento de terroristas o es un movimiento de sediciosos, o como ahora se usa, ¿no? Acusar a movimientos sociales que exigen, que defienden el derecho a la alimentación, por ejemplo, los acusan de comunistas, etcétera. Esta, digamos, circunstancia de flujo sin garantía jurídico-política de la respuesta y el resarcimiento es un problema de la democracia muy serio, ¿no? Sin hablar todavía de lo que está significando hoy el impacto de las fake news, ¿no? Que resguardadas en este vacío jurídico-político hacen de las suyas del mundo entero. Entonces tenemos en la agenda, digamos, que nos urge perfeccionar nuestras democracias. Una condición esencial de la democracia, John, entiendo yo, debería ser garantizar sus propios mecanismos de perfeccionamiento. Sí. Porque si vamos a vivir atrapados eternamente en el modelo de la democracia burguesa y no vamos a poder avanzar hacia un modelo de mayor participación y dinamismo, entonces yo creo que efectivamente se está, primero, violentando el derecho de la información y la comunicación, que son los derechos que te permiten conocer todos tus demás derechos. Este es un problema crucial. Sí, una cosa increíble. Nosotros el año pasado fuimos pues calumniados terriblemente, mi esposa, entonces secretaria de Estado, y yo, por un periodista desde un programa de YouTube que tenía su sede, tiene todavía su sede legal en Delaware, en los Estados Unidos. Y una cosa impresionante. Bueno, no. Ellos dicen que no les aplican las leyes mexicanas de réplica. Incluso había otros delitos que estaban cometiendo, demandarlo en los Estados Unidos, en México. Era una posibilidad, lo consideramos, pero en realidad todo el andamiaje jurídico está armado precisamente para permitir que cualquiera que se llame periodista evita cualquier responsabilidad. Y cuando uno procede o replica, puedes replicar en las redes sociales, ¿no? Pues ¿qué nos te quedaba? Responder en Twitter y Facebook lo que era la verdad, ¿no? Pero si no hay una dinámica más fuerte y clara, es muy difícil generar un debate realmente democrático, y la naturaleza internacional de estas empresas, que ya puede estar constituido donde sea, y intervenir en cualquier país, complica aún más la rendición de cuentas. Pero a ver, quiero leer una cita tuya sobre el tema de la democracia. Ahorita regresamos a lo de la comunicación en los medios, que están todos relacionados, obviamente, pero tengo una cita aquí tuya, que estaba leyendo unas entrevistas tuyas, en que tú dices lo siguiente: no es lo mismo hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno, como un caballo. Es revolución, pero es democrática. Es un freno conservador. El otro concepto es liberador, el de la democracia revolucionaria. Es como un disparo, como un caballo sin freno. Democracia revolucionaria, democracia para la revolución. Cuéntame, Fernando, me parece muy interesante porque el partido que acabamos de dejar atrás en la historia, el Partido de la Revolución Democrática, se llama así, y tú estás dando la vuelta. Un poco es el propósito de Morena, estos procesos de transformación, pero me parece muy potente esta idea. Cuéntanos, por favor. Sí, primero, en honor a la verdad, debo decirte que la frase no es mía, ¿no? La frase es de Hugo Chávez. Ok, de acuerdo. Y tú sabes, y algunos amigos de la audiencia quizás sepan que pude tener una amistad personal con él, y que algunas de estas consideraciones pudimos conversarlas con más o menos profundidad, sobre todo en un momento en el que él estaba escribiendo lo que conocemos hoy como el Plan de la Patria. Él tenía en ese Plan de la Patria, que son 5 grandes objetivos históricos, incluyó uno que para mí es el más fascinante, para mí en lo personal, ¿no? El más fascinante, porque él dijo, hay que alcanzar pronto el punto de no retorno. Y ese punto de no retorno tiene que ver con esto justamente, que es asegurarnos de que la democracia que entendemos y que conocemos hasta hoy es un producto histórico que viene, por supuesto, impregnado de todas las contradicciones históricas que hemos vivido y incluso tenido que soportar a lo largo de los siglos. Y que hoy por hoy, justamente por los avances que hay tecnológicos, científicos, políticos, jurídicos, etcétera, esa democracia tiene que modificarse, tiene que autoperfeccionarse, debe tener
dirían algunos autores de la teoría de la complejidad, su autopoiesis, ¿no? Su autoperfeccionamiento. Y uno de ellos es dejar de ser una democracia, solo una revolución democrática en el sentido que se entiende comúnmente, que en general es como multiplicar las urnas para votar, o multiplicar los partidos políticos, o multiplicar los candidatos. Y que no, que con esas concepciones de la democracia, lo único que hacemos es ensanchar la base de lo mismo que ya tenemos. Si hiciésemos que esa democracia se convirtiera en un motor revolucionario, que empezara por revolucionarse a sí misma, entonces tendríamos una proclividad inmediata a resolver conflictos humanos cotidianos y permanentes, como por ejemplo lo voy a enunciar de la manera más sencilla que yo puedo, que es ¿a dónde vive la señora democracia exactamente? Porque en muchas universidades no está al interior de la vida académica la señora democracia operando la democracia desde los libros, desde las bibliografías. La señora democracia no está en las fábricas, desde luego, no está ahí decidiendo el modo de producción y mucho menos las relaciones de producción. No está la señora democracia viviendo en los latifundios, donde no se decide absolutamente nada democráticamente. No está, pues, en las oficinas, no está, pues, en las calles, no está casi en ningún lado la señora democracia. Y parecería que entonces nos va quedando chica, muy chica, la concepción que hoy tenemos de democracia solamente electoral o electorera, frente a la necesidad de un vigor colectivo, histórico y participativo que necesita democratizar hasta el último rincón de la existencia en el presente. Entonces, esta discusión es imposible si no se toma en cuenta que todo esto requiere flujos y contraflujos de redes comunicantes, de vasos comunicantes, medios para la comunicación, para poner en común un acuerdo colectivo que sea en beneficio de todos, el de revolucionar la democracia para una democracia revolucionaria, ¿no? En ese sentido... Oye, Fernando, pero a ver, tú sabes que aquí en México el sentido común está muy afectado por los medios estadounidenses y estas grandes corporaciones. Entonces, cuando mencionas Chávez, la gente inmediatamente piensa autoritario, dictador, populista, y tú estás dando pues otra perspectiva. Absolutamente estás diciendo que al contrario, su ejercicio del poder fue a partir de una visión más radical de la democracia. ¿Qué respondes a la gente que dice que Chávez fue un dictador, hasta lo comparan con Hitler, Stalin, lo que quieras? ¿Cuál es tu respuesta? Quizás muy fácil para ti, que conoces de cerca la experiencia, pero para la gente que igual no conoce y escuchan estas mentiras. Pues lo primero que hay que hacer es identificar con quién se hace la interlocución. Esta es una condición de la comunicación, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? Hola, ¿con quién hablo, no? Y si con quien yo hablo tiene ganas de escuchar, entonces puedes efectivamente decirle, mira, me parece que te está faltando información, porque pues yo no conozco en el continente pocos que hayan tenido tal vocación democrática como Hugo Chávez. La historia de los procesos democráticos que ganó son, me parece, suficientes para poder poner prueba contundente de esto, ¿no? Eso, si no fuera suficiente, tendríamos escritos, confrontaciones, discusiones, debates en los cuales él era un ferviente defensor de la democracia, ¿no? En fin, y además un ferviente transformador del concepto de democracia, una especie de rejuvenecedor del concepto, ¿no? Entonces, pero hay personas que no tienen las más mínimas ganas de escuchar esto y con quienes está en términos concretos bloqueada la comunicación, porque comunicar implica escuchar, y entonces no hay diálogo, no hay democracia posible en eso, ¿no? Así que es imprescindible que en la interlocución haya una revisión de con quién hablo, ¿no? Con quién hablamos. Después también es absolutamente indispensable que nosotros argumentemos con razones poderosas, con ejemplos, con pruebas. Argumentar solo con opiniones está bien y es un ejercicio de libertad de pensamiento, pero también es verdad que es insuficiente. Hay muchos casos en la vida diaria en las que es indispensable que yo argumente, pero aquí están las pruebas, aquí están las evidencias, ¿no? Y en eso también hace falta, creo que la democracia perfeccione los mecanismos incluso del debate, ¿no? Por cierto que cada vez es más escaso, ¿no? Incluso para la propia política. ¿Qué ejercicio de comunicación más importante para una sociedad es ver a los referentes políticos debatir, pero en serio debatir? Un debate en el que tengamos método,
que se debata con método, que se debata con límites, que se debata con ética, que se debata con estética incluso, ¿no? Para poder tener la obligación didáctico-pedagógica del debate, que me parece la fundamental, ¿no? Todo eso son problemas de comunicación de nuestro tiempo en el seno mismo de las democracias. De modo que hablar con alguien y querer convencerlo de que a ultrancia crea por la fe o por el abstracto, por la simpatía en Hugo Chávez, pues lo mismo te digo de Nicolás Maduro, lo mismo te digo del presidente Díaz-Canel o de Evo Morales o del propio presidente López Obrador, etcétera, que son referentes hoy muy, muy maltratados por los monopolios mediáticos transnacionales, que por cierto, arropados en la ausencia de legislación, lo que ya debería haber, ¿no? Una plataforma internacional de legislación en materia de comunicación para impedir que desde otros países estén operando, como ya hemos visto, ofensivas para derrocar gobiernos, ¿no? Es así la gravedad. El problema central para mí, para generar puentes de comunicación, como dices, es el concepto de populismo, porque de repente, desde un posicionamiento, se ubica a cualquiera que critique el status quo de democracia neoliberal, que es la que estamos acostumbrados, o democracia burguesa, como tú lo llamas, cualquiera que lo critique, como de alguna forma, inmediatamente ocupando el mismo bando, ¿no? Esta idea de que Trump y Evo Morales estarían en algún mundo en el mismo, sentados en el mismo lugar, o Marine Le Pen y Jeremy Corbyn, es una cosa absurda, ¿no? Es una reacción, es literalmente un pensamiento reaccionario, ¿no? O sea, reaccionar a los tiempos de cambio a partir de viejos esquemas y de simplemente rechazar, ¿no? Cuando tenemos que justamente abrir la mente, y lo que estás poniendo en la mesa es muy importante. La vocación democrática de Chávez, de Correa, de Evo, del mismo Díaz-Canel, si lees la Constitución de Cuba, pues dice que es una república democrática y participativa. Hay elecciones, hay procesos participativos. Debemos criticar esos procesos, así como criticamos el proceso democrático mexicano o el pseudo democrático estadounidense. Tenemos que ejercer esa crítica, pero no descalificar de entrada como si estuviéramos hablando o sea, deshumanizar, ¿no? Cerrar absolutamente a esta posibilidad de comunicación. Me están llamando a otro corte, estimado Fernando. Esta discusión está avanzando demasiado rápido, se nos acaba el tiempo. Vamos a un breve corte y regresamos aquí con el maestro Fernando Buen Abad Domínguez. Aquí estamos de regreso con Fernando Buen Abad. A ver, ya hablamos de comunicación, de democracia, de estos gobiernos de izquierda de la región. Hablemos ahora de la derecha, Fernando. Hace unas semanas nos hizo una visita de cortesía el presidente del partido Vox. Fue recibido con honores en el Senado de la República por el coordinador parlamentario del PAN, celebrado por un sector de la población mexicana. Este avance del neofascismo, ¿crees que sea un riesgo real en América Latina, en México en particular? Bueno, muy recientemente en Argentina también ha habido una consolidación de la presencia de unos partidos de ultraderecha. ¿Es una amenaza real o más bien son llamaradas de petate, como dice? Sí, una vieja película, John, que tú recordarás quizá, no por vieja, sino por buena película, se llamaba Cabaret, ¿no? En algún momento hay una escena en esa película donde unos jóvenes, con un uniforme color caqui, se dice, cantan en una plaza una canción cuyo estribillo fundamental es "El mañana será nuestro", ¿no? "Tomorrow belongs to me", decían. Y de pronto se levanta la gente en la plaza y cantan todos "Tomorrow belongs to me", y resulta que eran las fuerzas del nazifascismo naciente, y se pregunta uno de los personajes de la película, ¿y ahora cómo paramos esto, no? Y eso creo que representa mucho lo que está ocurriendo en estos días en el mundo, y particularmente en América Latina, porque yo creo que es la hora de que prendamos alarmas y empecemos a discutir el problema de los fanatismos. A mi entender, esta es una categoría que adquiere ribetes de verdadero peligro para la región y para el mundo,
en la medida en que esta vez están como revitalizándose en función de un conjunto de problemas mundiales que algunas incluso vocaciones democráticas no han sabido resolver y han permitido que crezcan desde el seno mismo de estas, digamos, sociedades democráticas, han permitido que florezca. Este es el caso de Europa, ¿no? Donde se supone que avanzados modelos democráticos de participación y etcétera, pues ahí se ha incubado pues, el huevo de la serpiente que hoy está reventando con discursos absolutamente fanáticos. El fanatismo tiene que ser, a mi entender, una categoría que discutamos con mucha seriedad, ¿no? Que hay que tomársela muy a fondo, muy en serio. Yo sigo muy de cerca los trabajos escritos por León Trotsky sobre el tema, específicamente sobre los estudios que hizo sobre el fascismo y sobre el nazismo, y también los trabajos de Umberto Eco. Con Eco hablamos alguna vez en una reunión que tuvimos sobre la necesidad de construir ya un campo semiótico de advertencia sobre el problema del fascismo y sobre todo de los fanatismos, ¿no? Porque los hay de ese corte nazifascista, pero también los hay de otros cortes, ¿no? En los cuales, por un lado, la negación de la razón es una no del racionalismo, ¿no? Sino de la razón misma, está convirtiéndose en una amenaza, pero también es cierto que la proliferación de modelos de vociferación amparados en la simpatía o en la propia furia de algunos sectores sociales históricamente emparentados a la derecha, hoy se han destapado y cantan a los cuatro vientos cosas alarmantes. En Argentina, uno de esos referentes ha dicho públicamente que hay que quemar el Banco Central, que hay que quemar a todos los funcionarios públicos porque todos son rateros, todos son ladrones. Hay una especie de fanatismo de la antipolítica, en el sentido más peligroso que pueda decirse, y que uno no puede contestar solo con chistes o con bromas o con desprecio o con indiferencia. Todo lo contrario, yo creo que debería ser una asignatura asumida sistemáticamente por las democracias, una discusión abierta, franca, directa, profunda, informada, muy informada, sobre los estragos que a la humanidad le ha traído todas las formas del fanatismo, ¿no? Y creo que para retrato tenemos a Trump, ¿no? Para retrato tenemos estas locuras bélicas que se han desatado por el mundo con los fracasos que hemos estado viendo recientemente en el planeta, de los imperios que van a instalar democracias, y resulta que lo que han creado han desatado múltiples focos de fanatismos por todos lados, y ahí no hay salida posible para la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que es incluso uno de los temas centrales de un nuevo humanismo que estamos necesitando, ¿no? A nivel planetario. Necesitamos también revolucionar al humanismo en el sentido de poner en la agenda de los nuevos importantes derechos humanos fundamentales el derecho y la responsabilidad política de todos de discutir justamente sobre estos focos a mi entender, de advertencias del peligro de los fanatismos. Y es una tarea que no. Y lo más extraño, estimado Fernando, no es extraño, ayúdenme a descifrarlo, porque tiene sentido profundo, pero a superficie es extraño la alianza entre los liberales. Tenemos nosotros en México, ¿sabes? Todo un grupo de personajes, escritores que se definen como liberales y se indignan frente al fascismo clásico de los nazis, o meten a Stalin también en una sola idea del totalitarismo, etcétera. Pero hoy esas mismas voces supuestamente liberales se alían o son cómplices muchas veces con estas visiones más neofascistas. ¿Cómo ocurrió eso históricamente, esta voltareta? ¿Cómo son capaces de asomarse simultáneamente a los dos lados sin caerse, pues? Sí, mi explicación del cómo, sin querer hacer de esto un simplismo, está en que enfrente de ellos ven el avance de movimientos populares y sociales enormes en todo el mundo, que están clamando por justicia social, que están clamando por cambiar este desastre que ha sido el capitalismo en todo el planeta, que no hay futuro para la humanidad en estas condiciones. El calentamiento global nos está dando ya cuentas claras de que
los daños que dicen ellos, dicen algunos de los expertos, son daños humanos a la naturaleza. No, son daños de un sistema que ha saqueado las riquezas naturales y que ha producido este desastre medioambiental en el cual estamos todos parados como inermes, ¿no? Como impotentes ante qué hacemos. La derecha tiende a profundizar posiciones, a radicalizarse en la medida en que siente temor de que los pueblos están levantándose y que están cada vez aceptando menos, ¿no? Las condiciones de saqueo, de explotación y sobre todo de humillación a que los seres humanos hemos sido sometidos de manera brutal. Entonces, creo que, te repito, sin querer hacer un reduccionismo así de ocasión para tratar de ofrecer una respuesta a esto, yo estoy convencido de que la clave está en cómo nosotros, en ese despertar de los tantos clamores que hay. Si tú hicieras una auditoría hoy de los clamores de protesta continentales en América Latina, lo que tendrías es un continente levantado en protestas. Eso es lo que tenemos. Y si no pongamos en este inventario a los Pieles Rojas y a los Cherokees que están ahora organizando protestas en Estados Unidos por las condiciones de barbarie que viven, y luego, bueno, en Belice, compañeros de radiodifusoras comunitarias levantando protestas. Centroamérica tiene focos de insurrección muy importantes, muy profundos, y así recorramos el continente, y lo que tendríamos es un clamor que a la derecha le preocupa, porque ya las condiciones para seguir explotando y saqueando no les resultan tan fáciles. Entonces, el recurso es dogmatizarse, fanatizarse y después, por supuesto, perfeccionar sus herramientas de ataque, que son, por un lado, las armas del control territorial concretas y las armas del control ideológico, armas de guerra ideológica. Y ahí donde hay bases militares para la dominación continental, para la dominación imperial, ahí también hay bases mediáticas, ¿no? Y esta doble combinación, lo que nos deja como saldo es, así como perfeccionan sus herramientas de represión, están perfeccionando sus herramientas discursivas. Y esas, en el concepto de ellos, se perfeccionan generando oscurantismos, fanatismos. Para un punto, si quieres, de escándalo, no lo digo por razones marketineras en este programa, lo digo porque es para escandalizarse, centros educativos y académicos en Estados Unidos se han convertido al creacionismo de manera absolutamente fanática y dogmática. Esto hay que apuntarlo en algún lado, observarlo y someterlo a un cuestionamiento serio. Ahora, que tengamos después nosotros pericos repetidores en México, que lo que hacen es justamente suscribir tesis tan aberrantes como las que sostiene Mario Vargas Llosa y todos sus secuaces, ¿no? A mi entender, necesitamos debatir con estos personajes a fondo y en profundidad, porque llegan a aberraciones tales. Si hay un foco de negación democrática serio, mi querido John, se llama ese movimiento por la libertad que defienden ellos, especialmente con Vargas Llosa a la cabeza, porque un hombre que renuncia a su condición de ciudadano en su país y que acepta ser súbdito de una monarquía para desde esa actitud de súbdito dictar ahora cátedras de democracia, verdad que ya se vuelve absolutamente irracional. Ahora, pero eso sería anecdótico si no fuera porque está calando profundamente en algunos sectores, y yo creo que nos sobran razones y argumentos y experiencias sociales muy dignas y muy valiosas para validarlas frente a estas locuras, ¿no? Es fascinante tu argumentación, que siempre regresas a, pues eso, el tema de la discusión pública, ¿no? Con razones y con motivos que, en cierto sentido, pues era un discurso que podría llamarse, pues, liberal en el pasado, ¿no? La izquierda más radical más bien decía, no hay que discutir, hay que actuar y tomar, ¿no?, el palacio y luego ya ver cómo lo hacemos. Y ahorita casi se está invirtiendo los papeles, por lo menos escuchándote, que la manera, los que defienden los argumentos, los que defienden la razón pública, son hoy los críticos del sistema capitalista y los que están buscando generar nuevos mundos. El problema aquí es que estos señores
pues no les gusta debatir. Es una hipocresía enorme porque se llena la boca con estos supuestamente invitar al debate, la pluralidad, pero a la mera hora aguantan muy poco tiempo, se enojan muy rápidamente, no están acostumbrados a tener un diálogo, un debate real. Por ejemplo, las respuestas recientes, bueno, constantes, a la mañanera del Observador, tú escribiste un artículo reciente sobre esto, la mañanera del Observador ha roto totalmente con este monopolio sobre los sentidos, monopolio simbólico que teníamos en México de parte de los medios privados, y están desesperados, no saben cómo realmente establecer un diálogo y simplemente descalifican al presidente. ¿Cómo has visto este ejercicio en México? ¿Realmente sí es como algo ejemplar que rompe es un ejemplo de lo que estás buscando en términos de romper con este control hegemónico de una sola voz? Sí, tres cosas que quiero decirte muy rápidamente. Es que depende de qué izquierda hablemos y en qué momento se hable de la izquierda para esta definición que tú diste, porque yo, por ejemplo, leyendo Lenin, por ejemplo, tiene un librito maravilloso que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, un texto breve. Si alguien hay que se haya puesto a estudiar a fondo las raíces del pensamiento conservador a lo largo de la historia, ese señor fue en condiciones de, digamos, de todas las adversidades, sin internet, sin lo que fuera, porque lo que quería era entrar a discutir de fondo las corrientes teórico-metodológicas que después dominaron todo el siglo XX y lo que va del XXI. Entonces, hay que debatirlos, hay que exhibirlos y hay que mostrar dónde están sus aberraciones conceptuales, por un lado. Después te cuento, si quieres, rápidamente una anécdota a propósito de los debates. Estábamos un día en un encuentro sobre filosofía en Venezuela, en Caracas, y estaba, por cierto, Vargas Llosa también, con Krause, con todos estos que son sus adláteres, ¿no? Y entonces, en un momento, le dice Vargas Llosa a Chávez, así a través de un periódico, le dice, yo quisiera debatir con usted de igual a igual, ¿no? Entonces Chávez le dijo, hagamos un debate, compañero. Están aquí los intelectuales de la derecha, están los intelectuales de la izquierda, pongo el palacio así a disposición, ponemos las cámaras a difundir las ideas porque está en esta discusión de las ideas la clave de nuestro futuro. Hagámoslo, sí, ¿cómo? Claro que sí. Pero Vargas Llosa insistía, no, yo quiero un debate con usted personal de igual a igual. Y entonces Chávez le dijo, claro que sí, hagámoslo, nomás que para eso tiene usted primero que renunciar a su nacionalidad europea, volver a ser peruano, ganar las elecciones en su país y cuando sea presidente de igual a igual discutimos. Claro. Paseo, lindo paseo, pero también quiero decirte que ciertamente que las mañaneras son un objeto de estudio absolutamente jugoso e importante. No podemos dejar pasar esta experiencia comunicacional y política y comunicacional que México está viviendo hoy como si fuera nada más una anécdota de conferencias matutinas, ¿no? O como si fuera el mérito de alguien que madruga y Dios lo ayuda, como dice el refrán, ¿no? Todo lo contrario, hay un episodio de transformación semántica en el país en la que por fin alguien logra, por los méritos de un apoyo político nacional, porque no es un mérito exclusivo del presidente, me niego a aceptar eso, porque la fuerza del presidente no es sino la fuerza de un pueblo que lo puso ahí. Entonces, ejerciendo ese mandato histórico del país, este presidente lo que hizo fue romper el latifundio mediático para abrir una parcela, digamos, de un ejido semántico, un ejido comunicacional, desde donde están sembrándose y floreciendo y produciéndose realmente frutos muy jugosos de la experiencia comunicacional en México. Perdóname las metáforas tan campesinas que estoy usando, pero no se me ocurre una manera más práctica de exponer la jerarquía que tiene ese espacio, no solamente para la historia actual de México, sino como perspectiva para toda una región, porque eso hace mucha falta, que los líderes, que los referentes produzcan una revolución comunicacional y una revolución de conciencias interactuando con la agenda del día a día, de frente, de cara a todos. Y eso, más allá que las líneas políticas del presidente a unos nos gusten más o menos, como bien dices tú, pues tener simpatías y adhesiones y solidaridad con un movimiento, con un presidente, a mí no me convierte en acrítico, ni a ti, no debería convertir a nadie, ¿no? Y creo que eso es lo que se necesita hoy, ¿no? La crítica, participando de los eventos diarios de la mano de la voluntad de un pueblo que se expresa en este liderazgo. Entonces, las mañaneras son, a mi entender,
un episodio, lo que llamamos semiótico, es decir, para producir sentido nuevo ante no solamente cómo se tienen que manejar los medios, sino ante la producción y la distribución de un proyecto de dirección política, ¿no? Ahora, si suponemos que Fernando, ya me están avisando que vamos terminando, pero por favor, cierre con una última reflexión muy importante sobre estos temas tan importantes. Adelante. Sí, iba a decir muy brevemente que eso no puede ser tarea de un solo hombre y por lo tanto es tarea de un gran proyecto social continental que está exigiéndonos unidad a todos. Unidad que no significa uniformidad, ¿no? Unidad que significa acuerdos con las líneas centrales de todo aquello que garantice, uno, los derechos democratizados de todas las personas en igualdad de oportunidades y de condiciones, y sobre todo que garantice recuperar el derecho al desarrollo de los pueblos. Ahí está una clave muy importante. Todo aquello que no permita que nos desarrollemos tiene que ser entendido como un enemigo, no solamente de cada país, sino como un enemigo de la humanidad entera. Y en eso creo que nos hace falta producir mucha filosofía para el combate contra las ideas dominantes, y nos hace falta renovar fuerzas, renovarnos y trabajar con la juventud en el corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que está en juego. Y si no entramos a eso, entonces la verdad que estaremos defraudándonos todos generacionalmente ante nuestros antepasados, ante el presente y ante nuestros hijos, ¿no? Pues magnífico, estimado Fernando, pues un lujo, un honor conversar contigo, un hombre lleno de ideas, de sabiduría. Y espero que cuando estés de regreso en tu madre patria, aquí en México, nos visitas en la UNAM para que conozcas directamente a los estudiantes y diferentes actividades que hacemos aquí en la UNAM. Te mando un fuerte abrazo hasta Buenos Aires, y a nuestro público también los agradecemos mucho por estar con nosotros para otra edición de Los Diálogos con la Democracia aquí en TV UNAM. Te esperamos en 8 días.